Te glorificamos, oh Padre, y te damos gracias porque Señor, tú nos permites, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, nos permites, Señor, poder ir confiados a tu palabra. Y confiados no porque tu palabra y la interpretación de ella depende de nosotros. Todo lo contrario, Señor, tu propia palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y nosotros no podemos fiarnos de nosotros mismos. Tú inspiraste al apóstol Pablo para que le escribiera a Timoteo de que se cuidara de sí mismo, porque nuestro corazón es engañoso. Lo que creemos, nuestras ideas, tienen la tendencia a ser torcidas, a ser pecaminosas, producto del pecado que hay en nosotros, Señor. Y Padre, ¿qué sería de nosotros sin la guía correcta, la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin tu verdad objetiva que tú mismo, Señor, por medio de tu propia palabra la interpretas? Es por eso que vamos ante ti para pedirte que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo que nos ilumina? Es decir, nos da el entendimiento en nuestras mentes de lo que está escrito en tu palabra. Y Señor, te pedimos que en tu amor, en tu gracia, en tu verdad, en la obra de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser iluminada a nuestras mentes, a nuestros corazones, pero no solo eso, sino que también nos ayude a vencer nuestro duro corazón, nuestro pecaminoso corazón. Nos ayude, Señor, el Espíritu Santo a ser sensibles a ella y poder cambiar para que nuestras vidas sean conforme a la piedad, a tu verdad, como dice tu palabra. Todo esto te lo pedimos con un corazón humilde y deseoso de que tu palabra, la revelación específica de ti mismo, la revelación completa, suficiente, a la que no hay que añadirle nada, ni experiencias humanas, ni cosa alguna, Señor, nos pueda dar entendimiento y nos pueda guiar en la verdad. Santifícanos en tu verdad, en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los grandes aciertos que tiene la ciencia en el área de la medicina es, han sido producidos dado el estudio de la virología o los virus. Que estoy tratando de introducir con eso es que uno de los grandes precursores de la medicina, es decir, de los medicamentos, entre otras cosas, que nos ayudan a la salud, es derivado dado el estudio que podemos tener de las enfermedades. Una cosa que resulta ser en algún grado o podría ser resultar un poco paradójica. La salud se crece o se avanza, se produce dado una nueva enfermedad. Y bueno, esto no es un caso que estuvo exento el COVID-19. En el COVID-19 hubo una enfermera llamada María José Moya, quien después de la aparición del COVID-19 y esta enfermedad que era tan desconocida para tantos de nosotros, se dedicó a estudiar la enfermedad, tanto así que está desarrollando prevenciones nuevas, ¿cierto? Y esto ha sido a lo largo de la historia. Aparece un virus y ¿qué hace la ciencia? A raíz de estudiar este virus logra desarrollar un anticuerpo, una vacuna, una medicina que nos ayuda a contrarrestar dichas enfermedades. Sin ir muy lejos, no mucho tiempo atrás, siglos atrás, ni siquiera siglos, algunas décadas atrás, mucha gente moría simplemente de una fiebre. Mucha gente moría simplemente de un resfriado. Por la gracia del Señor que le ha dado la sabiduría al hombre, a raíz de estudiar dichas enfermedades, el hombre ha podido desarrollar ciertas vacunas, repito, medicina, sea en su modalidad que sea, que no han permitido al ser humano combatir dichas enfermedades y por tanto sortear la muerte en algún sentido. Esto es parte de la gracia que el Señor nos permite. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque, vuelvo y repito, así como la ciencia ha podido avanzar tras el estudio de un virus, así y
y proteger la integridad y salud de la vida física del ser humano, también el Señor nos permite estudiar los virus espirituales, de tal manera que podamos proteger, de que podamos salvaguardar la vida espiritual de los creyentes. Es decir, una de las razones de la por qué estudiamos y el Señor ha permitido la revelación de los contumaces, los anticristos, los blasfemos, los apóstatas de la fe, es con la finalidad de que tú y yo podamos ser salvaguardados, nos podamos vacunar de estos virus espirituales que propagan algunos, ¿cierto? Y podamos tener salud espiritual. ¿Estamos entendiendo el contexto, hermano? ¿Cierto? Y esto es la misma situación, porque la gracia del Señor nos permite tener el texto que abordaremos el día de hoy, que está en Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16 leeremos el día de hoy, aunque nos vamos a centrar en los versículos del 10 al 13, parte A. Versículos 10 al 13, parte A, será nuestro centro, aunque nuestra lectura incluirá hasta el 16. Y vamos a leer y vamos a continuar con nuestro texto. Dice así: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien, como mencionaba, tenemos aquí al Tito, que es el receptor de la carta. Tenemos a Pablo más bien, escribiéndole a Tito sobre algunas advertencias y consideraciones que él tenía que tener a la hora de desarrollar la misión que se le había encomendado en la isla de Creta, ¿verdad? Y con esto voy a aprovechar, mis queridos hermanos, no es necesario refrescar cuál es la línea de pensamiento que se viene desarrollando. Pablo le escribe a Tito, quien es su colaborador, como hemos dicho, incluso en momentos difíciles. Tito va a solucionar problemas graves en cada una de las ocasiones en que se le requirió. Y Pablo le escribe a Tito en los primeros 4 versículos. Ya hemos visto, ¿cierto?, 5 elementos que todo siervo en la iglesia debe tener. Y empezamos a ver que es necesario ser obediente a Dios, que necesitamos tener un compromiso con Dios, necesitamos tener un compromiso, ¿cierto?, con la verdad de Dios, con la Escritura, un compromiso con la iglesia. Y estuvimos mencionando 5 compromisos. Si usted quiere saber más, podemos ahí entrar a nuestro canal de YouTube y puede revisarlo si es pertinente. Si no, nos puede pedir los apuntes. Queremos que todos los tengamos claros. Porque desde el hermano que recibe la entrada, los que pasan por la alabanza, todos hemos de apuntar hacia el estándar de los compromisos que hemos de tener primeramente antes de servir en un ministerio determinado, ¿verdad? Ese es el estándar, el modelo bíblico que el Señor ha establecido. Luego estuvimos viendo la necesidad que tenemos de líderes y el liderazgo que el Señor estableció desde el versículo 5, ¿verdad? Estuvimos viendo un poco del contexto. En Creta, en esta ciudad, habían un mal liderazgo. Habían líderes no calificados por el Señor. Y el Señor estableció desde el Antiguo Testamento y tanto más también el Nuevo Testamento que las iglesias fueran lideradas por una pluralidad o un conjunto de ancianos, pastores, maestros, ¿verdad? Y hemos estado viendo cuáles son los calificativos para
ser un anciano en la iglesia. Hemos estado viendo 5 elementos no negociables en la vida de todo líder. 5 elementos no negociables en la vida de todo líder. Y estuvimos viendo que debe ser el máximo de todos, irreprensible. Tener una vida pública intachable. ¿Cierto? Que nadie, no significa que nadie pueda decir algo malo de esa persona, sino que nadie puede comprobar que esa persona tiene una mala conducta en su vida, ni en lo legal, ni en lo espiritual, ni en lo familiar, ni en nada. ¿Verdad? Ese fue el parámetro general. Y luego Pablo le está detallando, dando más detalles sobre en qué áreas tiene que ser irreprensible el liderazgo. Le dice que debe ser marido de una sola mujer y esto significaba pureza sexual. Es un elemento no negociable en la vida de todo líder. Es un elemento no negociable que tenga un probado liderazgo familiar, que tenga a los hijos en sujeción, no acusados de rebeldía. Y veíamos la razón de esto: si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder pretender querer gobernar una congregación? No tenía lógica ni sentido, ni menos para el Señor en esto. Otro elemento, tercer elemento no negociable, como seguíamos viendo en los versículos, es que tuviera un carácter general aprobado. Un carácter general aprobado. Y aquí estuvimos viendo cómo no debe ser el líder y cómo sí debe ser los líderes. Estuvimos viendo cómo ha de ser su carácter, cómo ha de ser su conducta, cómo ha de ser incluso moldeado en algunos grados su personalidad, ¿verdad? Y por último estuvimos viendo que es un elemento no negociable, que todo anciano, todo líder en la iglesia debe estar preparado y ser apto para enseñar. Y estuvimos viendo que esto no significa tener una condición, una cualidad para poder explicar las escrituras, sino que también en su corazón y en su vida íntima y personal debe tener un corazón enseñable por la sana escritura, por la palabra del Señor. Tiene que sumergirse semana tras semana, no solo porque tiene una necesidad de enseñar a otros, sino porque su propia vida es deseosa y es amante de la palabra del Señor. Todos estos eran elementos no negociables. Tiene que poder tener la capacidad de enseñar la verdad, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y en esto tenemos aquí un cambio de una situación y parece ser como, no parece ser, sino tenemos evidencia de que en el versículo 10, donde está parte de nuestro texto el día de hoy, nos da las razones, entre otras cosas, por qué no es negociable todas estas cualidades en la vida de la iglesia. No solo de los líderes que han de modelar esto, sino en la vida de toda la iglesia. Y una de las razones es porque hay muchos contumaces. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces. Una de las razones de por qué debemos ser irreprensibles, tener pureza sexual, los líderes por qué tienen que tener un probado liderazgo familiar, por qué tienen que tener un carácter general aprobado por el Señor y tienen que tener la capacidad de enseñar, es porque tristemente hay muchos contumaces. Hay muchos contumaces. Una de las cosas que tristemente es muy impopular en muchas iglesias de enseñar, en muchos púlpitos no se enseña, es que hay muchos falsos maestros, hay falsos profetas, hay anticristos, hay anatemas, hay mentirosos, hay aves rapaces, hay perros, como lo define Pablo en Filipenses. Tristemente, esto es una de las grandes ausencias en muchos púlpitos. Sin embargo, paradójicamente y contrario a la Escritura, la palabra del Señor está plagada de estas advertencias. Casi en cada uno de los libros de la Escritura tenemos advertencias sobre falsas enseñanzas y no solo de cuidarnos y en la importancia del cristiano se cuide de estas falsas enseñanzas, sino que se cuide de aquellos que propagan estas falsas enseñanzas. No solo que se cuide del virus que puede andar rondando por ahí, sino que además se cuide de los focos que propagan estos virus. Y estos focos que propagan estos virus, sin duda que están guiados por Satanás, pero también resulta ser que son gente de carne y hueso. Y que tristemente en muchas ocasiones estos no vienen desde fuera de la iglesia, sino que están en medio de la iglesia.
Esto es lo que enseña Primera de Juan, por ejemplo, sobre el anticristo. Estaban con nosotros y aunque no eran de nosotros, estaban con nosotros. Se manifestaron desde nosotros. Estoy parafraseando. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 en adelante. Estos virus y propagadores de virus pueden estar desde en medio de la congregación. Permítame dar la primera exhortación. Mis queridos hermanos de Pedrezuela, la iglesia de Pedrezuela no está exenta a este tipo de personas. La iglesia en Pedrezuela, nuestra amada y querida iglesia en Pedrezuela, no está exenta de que hayan contumaces, falsos maestros, perros, anticristos en medio de nosotros. Estamos expuestos a este desafío espiritual. Estamos expuestos a este virus espiritual. ¿No te produce eso un alerta de, oh, cuidado? Hemos de estar en cuidado. Ya quisiera yo que estuviéramos, ¿cómo se dice? Vacunados de esta situación. Y mi querido hermano, esa es la idea con la predicación. Esa es la idea con no saltarnos este tipo de pasajes que nos advierten de virus espirituales en la iglesia, sino que de antemano podamos vacunarnos con la palabra del Señor de este tipo de gérmenes, de este tipo de virus espirituales que pueden dañar terriblemente a la congregación. ¿Entiende usted la importancia de conocer cómo son estos contumaces, estos perros, estos anticristos, estos falsos maestros? ¿Para qué? Para que queden expuestos. ¿Qué queremos hacer? Exponerlos. Decirle, así son estos impostores. Para que la iglesia y todos aquellos que están con temor del Señor y guiándose por la sana doctrina de la palabra del Señor, tengan la habilidad de detectarlos y por tanto, ¿qué hacer? Apartarlos. ¿Qué hacer? Hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Hacer lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué? Porque hay muchos. Simplemente permítame y vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 versículos 17 y 18. Romanos 16, 17, 18. Eso es lo que vamos a buscar en esta hora. Dice, mas os ruego, está aconsejando Pablo, ¿cierto?, a la iglesia en Roma. Mas os ruego, hermanos, cristianos, les ruego, les pido encarecidamente, por favor, que os fijéis, que pongáis ojo, alerta, en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os fijéis, pongan atención, alerta, cuidado. La iglesia en Pedrezuela no está exenta de esto, así como la iglesia en Roma no estaba exenta de esto. Que os fijéis en los que causan división. Y hemos estado anteriormente a Tito estudiando Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir, mismo froneo, misma manera de pensar. La unidad bíblica, la unidad de la iglesia está dada por la unidad de pensamiento. ¿Y cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál ha de ser nuestra mente? La palabra del Señor. Si hay alguien que está en contra de la palabra del Señor y la autoridad única y suficiente, ese tal es causante de división. Ese tal es causante de división, porque no está en la unidad bíblica. Está más bien causando tropiezos. ¿Por qué? Porque como dice el texto, está en contra de la doctrina, el conjunto de enseñanza que proviene de las Escrituras y que nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué nos dice este texto de Romanos 16, 17? Que nos apartemos de ellos, que tengamos cuidado de ellos. Pero eso no es falta de amor con ellos, no. Vamos a aprender que hemos de exhortarles, hemos de reprenderles, hemos de llevarlos y conducirlos a la Escritura. Pero si ellos no quieren cambiar por su endurecido corazón, hemos no solo de apartarnos de ellos, sino que en determinado caso es necesario incluso apartarles, como veremos hoy. Versículo 18, por favor. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Esas personas que causan división, que no apuntan a las Escrituras y a Cristo, causan división. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o sus propios deseos y con suaves palabras.
con besitos, con dulces, con caricias de labios, suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los preparados. ¿No? Engañan los corazones de los ingenuos. Esta palabra, curiosamente, no queremos extrapolarla, pero ingenuos tiene que ver con alguien que está desprotegido. Es un gen al desnudo. Alguien que no ha sido vacunado sobre estos gérmenes. Alguien que es sencillo de mente. Y en esta palabra sencillo es que básicamente está al descubierto, no tiene palabra del Señor en su mente de la cual poder discernir. Estos son de verdad, estos son de mentira. Este tipo de personas no van a engañar a los creyentes preparados, a los creyentes que conocen la palabra del Señor. Este tipo de personas no van a engañar a los creyentes que saben cuál es la verdad de Cristo porque tienen la palabra del Señor en su mente. No los van a engañar porque estos creyentes, entre otras cosas, van a saber detectarlos. Van a saber cómo decir, no, eso no es verdad, eso no es lo que dice mi Señor. Mis queridos hermanos, piense usted en este salmo. Mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Y yo las conozco. Las ovejas del Señor verdaderas, las que están creciendo, saben reconocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no son ingenuos. No son sencillos. Están enteramente preparados por toda la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil y apta, ¿cierto? Versículo 17, a fin de que el hombre, el varón de Dios, sea enteramente maduro, preparado. Estamos listos para hacerle frente a estos contumaces, mentirosos, perros, lobos vestidos de oveja. No nos engañan, no nos engañan, no, señores. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Y no porque somos nadie, sino porque nuestro Señor lo es todo. Cristo no puede ser engañado. Su voz es clara, es objetiva. No nos vienen con patrañas, ¿verdad? No somos engañados y no seremos engañados por estos, porque esos engañan a los ingenuos. Por tanto, ¿qué ha de ser el creyente? No ser ingenuo. No ser ingenuo. Vacunarnos bíblicamente. Tomarnos la medicina espiritual, alimentarnos de ella para estar fuertes y robustos y poder detectar a dichas personas. Tenemos esperanza. Recuerde usted que todo esto no es para atemorizar nuestro corazón. ¿Qué está haciendo Pablo a Tito? ¿Tratando de provocarle miedo con todo lo que está escribiendo? No. Simplemente le está alertando, Tito, esto vas a tener que corregir y afrontar cuando te vayas a Creta. Y mis queridos hermanos, todo esto está que, hermanos en Pedrezuela, todo este tipo de cosas y desafíos vamos a tener que afrontar. No estamos eximidos de este desafío, ¿verdad? No, pero sí estamos tranquilos y seguros porque tenemos la medicina perfecta llamada Cristo y la revelación específica de su palabra. Esa es la verdad. Pero hemos de ser conscientes de que hay muchos. Hay muchos. ¿Y qué hay muchos? Contumaces. Contumaces. Tito, capítulo 1, versículo 10. Hay muchos contumaces. Están a la orden del día, decíamos la semana pasada, a raíz de estar predicando, de que hemos predicar la verdad y los líderes han de enseñar la Escritura, de que hay en YouTube, por ejemplo, y no solo en YouTube, puede ser aquí en Pedrezuela también, ¿cierto? Hay muchos mentirosos. Pones lo que quieras escuchar y vas a encontrar de esto, ¿verdad? Hay muchos contumaces. Ahora, ¿qué significa la palabra contumaz? Específicamente, esta palabra habla de todos aquellos que son rebeldes espiritualmente y moralmente. Rebeldes. Son rebeldes espiritualmente. Son, por tanto, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón rebelde. Básicamente, realmente estas personas no se creen pobres de espíritu. Y la Escritura nos enseña en Mateo 5 que bienaventurados los que son pobres de espíritu. Porque de ellos, es el reino. De los que todos nos declaramos
que no somos suficientes por nosotros mismos. No somos suficientes por nosotros mismos. Mi querido hermano, este tipo de personas tienen un corazón opuesto al de los que heredan el reino de los cielos. Son rebeldes espiritualmente. No quieren ser enseñados, no quieren ser corregidos, nunca creen estar haciendo nada malo. Siempre realmente ellos tienen la razón. Son engreídos, son orgullosos. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Este tipo de personas son altivas. ¿Por qué? Porque tienen un corazón rebelde y por tanto se constituyen enemigos de Dios. Mis queridos hermanos, Satanás no reconoce la autoridad de las Escrituras, no reconoce la autoridad del Espíritu Santo que ilumina, nos da entendimiento de las Escrituras. Ellos y Satanás, junto con todos estos malhechores, están en contra de el poder divino. Están en contra del poder divino. Mire la advertencia que da Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Después de Pedro estar diciendo que y exhortar a los ancianos de cómo deben guiar a la palabra del Señor a las personas, después en los primeros 4 versículos Pedro está diciéndole a los ancianos nuevamente, a los líderes, cómo deben pastorear la iglesia del Señor. Hace un paréntesis, le da una exhortación a los jóvenes, pero no hemos de creer que solo son los que tienen poca edad, sino jóvenes espirituales. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Se da usted cuenta? Mismo contexto. Y a todos, sumisos, humildes, sujetos. Sumisos implica que usted va a dejarse guiar por los ancianos de una congregación. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, que es lo contrario a rebeldía. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los rebeldes. Dios detesta a los contumaces. Dios no los soporta. Dios no dialoga con los contumaces. Dios los desecha. ¿A quién da gracia? A los humildes. Y en todo este contexto, mi querido hermano, igual que en el contexto de Tito, hemos de ser humildes al diseño, al modelo establecido por el Señor. Y aunque parece ser de cerca, yo no me estoy enseñando a mí mismo. Esto es lo que dice la Escritura. Hemos de ser enseñables por el liderazgo bíblico de una iglesia. ¿A quién debe rendir cuenta usted? Al liderazgo que Dios ha levantado. ¿Cómo sé cuál Dios ha levantado? 5 elementos no negociables, ¿verdad? Usted ya lo conoce, ¿verdad? Si no cumple uno de esos, no califica para el ministerio. Si los cumple, es su anciano, es su pastor, y usted debe humildad y sujeción a él. ¿Esto lo dice Rodrigo? No, lo dice la Escritura. No hemos de ser soberbios, ni rebeldes, contumaces. Son enemigos de Dios. Estos muchos que hay ahí, hay muchos rebeldes. Hay muchos que se dejan guiar y enseñan lo que ellos quieren. Y es por eso que la palabra dice, son habladores de vanidades. ¿Qué enseñan y qué hablan? Mire, como son rebeldes, como son soberbios, como son altivos, en definitiva, como son orgullosos, hablan más de sí mismos que de las Escrituras. Yo, por ejemplo, y son siempre el centro y modelo de atención. ¿Cierto? Son siempre casi el ejemplo supremo. Se exaltan a sí mismos y no Dios a ellos. ¿Qué decía el pasaje que estuvimos en 1 de Pedro capítulo 5? Dios exaltará a los humildes en su debido tiempo. Pero en su debido tiempo también va a humillar a los soberbios y orgullosos. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? ¿Qué nos está diciendo y enseñando este texto? Que estos muchos rebeldes contumaces hablan vanidades, hablan básicamente tonterías. Hablan más de el hombre y su
doctrina y enseñanza está más centrada en la antropología, es decir, el estudio del hombre, del sentimiento del hombre. El yo sentí que, yo creí que, yo experimento que. Hablan más de sus pseudas experiencias personales con Dios, que se terminan siendo vanidades, que de la propia palabra de Dios. Es decir, revelan más sus propias experiencias que tienen de Dios que el carácter de Dios. Hablan más de algo humano experimentado que del ser divino. ¿Y qué sentido tiene esto, hermano? ¿A quién quieres conocer tú? ¿Quieres hacerte experto en las vanidades de un hombre, por muy espirituales que parezcan? ¿O quieres conocer el carácter, pensamiento y mente divina de Dios, que por lo demás es más alta que la del hombre? Mi querido hermano, tú no necesitas saber para tu salvación, para tu vida en santidad, tú no necesitas saber cómo yo conocí a Dios. No lo necesitas. Bueno, puede ser un dato que quizás tengas curiosidad por conocer, por comunión, y lo podemos hacer a la hora de tomar un café, pero para tú ser salvo necesitas conocer mi vida o la de Cristo, o el carácter de Dios, el de Dios. Por lo tanto, si predicara todas mis experiencias, por buenas y bonitas que sean, terminan siendo vanidades al lado del conocimiento del Señor. Esto es lo que dijo Pablo. Eso es lo que dijo Pablo. Toda mi vida, todos mis títulos en Filipenses, y estuvimos estudiando eso, son basura al lado del conocimiento de Cristo Jesús. Son vanidades al lado del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué necesita conocer a usted? Por lo tanto, ¿qué tiene que enseñar un verdadero maestro? La palabra del Señor. ¿Y qué va a hacer un falso maestro? Hablarte de sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias. Yo siento que, yo creo que, a mí me late que, yo soñé que, cualquier otra cosa que no sea la palabra del Señor. Estos son rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Escritura? Que hemos de enseñar la palabra de Dios. Si no te quieres someter a ello, adivina qué, estás en rebeldía. Según la Escritura, estás en rebeldía. Punto. Mire, fijémonos qué más nos dicen. No solo hablan vanidades, sino que son engañadores. Ahora bien, esta palabra está hablando no solo directamente, que la podemos entender muy claramente, ¿verdad? Sino que además, esto engaño implica que su camino parece ser bueno, parece ser ir en una dirección correcta, pero está levemente torcido. Y esto es decir que poco a poco, sin que tú te das cuenta, terminas desviado. Por algo son engañadores. Y este ejemplo lo hemos dado más de una ocasión. Satanás no viene a nosotros con un smoking, con 2 cachitos y un tridente o un tenedor gigante rojo, ¿verdad? Diciendo, hola, soy Satanás, mucho gusto. No, ¿cómo viene? Vestido de predicador, vestido de ángel de luz, vestido de un hermano amoroso, vestido de un misionero puede ser. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque son engañadores. Engañan. ¿Cómo puedes tú cerciorarte de que no te están engañando? Conociendo la palabra del Señor. Ella es la única fuente verdadera, fidedigna, la revelación general y específica que hemos hablado esta mañana con algunos. ¿Verdad, mis queridos hermanos? Estos son engañadores, hermano, por tanto, hemos de tener cuidado. Son engañadores aquí y está haciendo un ejemplo puntual. Mayormente los de la circuncisión. En aquel entonces, contextualmente, había un grupo que hoy conocemos como los judaizantes. Gente que enseñaba que teníamos que tener una serie de conductas y normas morales para alcanzar la salvación. Ellos, entre otras cosas, decían que, por ejemplo, los hombres debían ser circuncidados también, porque la ley decía eso. Estaban tratando de añadir al sacrificio de Cristo actos, normas, que pudieran parecer como que eres salvo. Mi querido hermano, y esto es lo que hemos de tener claro,
Las buenas obras no te salvan. Las buenas obras nunca te van a permitir comprar la salvación. Las buenas obras son el resultado de que has sido salvo. Cuando eres salvo y tu corazón es transformado, entonces quieres abundar en buenas obras, no a tu criterio, las buenas obras que dice Dios. Entonces nuestra vida comienza a dar frutos. Pero si hay alguien que cree que por servir en la iglesia local se obtiene la salvación, ese tal es un contumaz, un rebelde, un mentiroso, un engañador. ¿Como quiénes? Como los de la circuncisión, como los judaizantes. Y hemos de tener claro esto, porque si no vamos a creer que el cristianismo es una serie de reglas morales que por lo demás nos satisfacen la carne, por lo tanto nos creemos mejor que el resto, ¿verdad? No, somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino por medio de la fe que es dada por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y es entonces, después de la gracia, que viene por medio de la fe, que abundamos en las buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. 2 versículos más adelante. Mis queridos hermanos, hemos de tener cuidado con estos. ¿Por qué? Porque hay muchos donde en medio de la propia iglesia pueden existir. No estamos diciendo que ya los hay, no lo sabemos, pero por eso hemos de estar alertas. Hemos de estar alerta. Iglesia, no hemos de ser ingenuos. ¿Qué debemos estar? Alertas, siendo enseñables por la palabra del Señor. Versículo 11. Y en el versículo 11 nos comienza a dar cuál ha de ser la actitud. ¿Cuál ha de ser la actitud que debe tener la iglesia cuando detectamos a uno de estos? Cuando detectamos a uno de estos. ¿Cómo debemos reaccionar tú y yo si es que hoy o el día de mañana aparecen uno de estos contumaces en medio de la congregación que atentan contra la unidad de la iglesia? Versículo 11 dice, a los cuales, a los contumaces, es preciso. Hermano, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos que taparles la boca. En otras palabras, hacerlos callar. Cortarles la lengua si es posible, ¿no? Y es porque en su boca, en su lengua, tienen esta lengua que describe el libro de Santiago, que es capaz de incendiar un bosque. Más que un bosque. Tienen la capacidad en su boca de generar conflictos en medio de la congregación. Tienen en su lengua la capacidad, en su boca, la capacidad de generar tal magnitud de engaños y malos entendidos que la vida de la unión de la iglesia puede verse atentada. ¿Te das cuenta tú? ¿Qué está diciendo Pablo a Tito que debe hacer? Porque en la isla de Creta habían muchos. Y por algo la iglesia estaba en peligro. Tito tiene que establecer a los ancianos. Tito tiene que establecer el orden. Establece la voz mandante, que es la palabra del Señor, que viene al pueblo por el liderazgo, y al resto, callarles la boca. Al resto, silenciarlos. Al resto, en otras palabras, los cristianos no deben darle cabida en sus oídos. No deben escucharles. ¿Por qué? Hermanos, recuerden, son engañadores. Casi que no nos damos cuenta. Por lo tanto, ¿usted qué tiene que prestar oído y ser enseñable? Solo por la palabra del Señor. A estos era necesario silenciarles la boca, no escucharlos, callarlos. Este tipo de personas era preciso taparles la boca, porque tienen en la boca la capacidad de dividir una iglesia, por ejemplo. ¿Quiere usted que su amada iglesia en Pedrezuela sea dividida? Con fuerza, hermano. ¿Verdad? No queremos. Entonces, ¿qué debemos que hacer? En primer lugar, no ser ingenuos, como dice Romanos 16, 17 al 18. Pero también hemos de fijarnos, Romanos 16, 17 y 18. Y la actitud que específicamente
Pablo le está encomendando a Tito, que ha de ser el líder en las iglesias. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo por medio de la Escritura nos está dando la autoridad al liderazgo de una iglesia es silenciar, es callar a aquellos que son contumaces y dividen la congregación. No un líder que silencia a alguien que esté generando división, no está haciendo algo indebido, no, está simplemente sometiéndose a la instrucción apostólica, bíblica, divina, ¿verdad? Y eso es lo que hemos de tener en cuenta, los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Mire lo que provocan, mire cómo son, que trastornan casas enteras. Este tipo de personas, con su lengua sigilosa, trastornaban casas enteras. Una de las cosas contextuales también, y dado el tiempo, es que podemos ver que el modus operandi, la manera de proceder que tenían estos contumaces, era en que no lo hacían en reuniones públicas congregacionales. No lo hacían donde había muchos cristianos, porque probablemente iban a ser delatados más rápido. Si hay muchos cristianos firmes, van a ser detectados de manera más fácil, sino que sigilosamente entraban casa por casa, nos va diciendo otros pasajes de la Escritura también, y empezaban poco a poco, casi como que de manera personal, trastornar a algunos. Trastornar. Esta palabra también podría ser traducida como a transfigurar, o en otras palabras estoy diciendo a desformar. Con otra palabra estoy diciendo desdiseñar. ¿Qué estamos queriendo decir? Ellos están tratando de borrar con el codo el diseño establecido por el Señor y establecer otro nuevo, otro diseño, otra forma, un trastorno. Así son estos contumaces. Así son estos perros. Uy, pastor, qué fuerte. Filipenses, mi querido hermano. Así lo llaman a estos judaizantes. Así son estos anticristos. Uy, pastor, el discípulo del amor lo llamó así, Juan. Hermano, mira, todos estos calificativos tan duros para este tipo de personas, cuando analizamos que vienen de Satanás, no son muy duros, mi querido hermano. Te voy a dar una advertencia que es una obviedad que a veces obviamos, es decir, que a veces nos olvidamos. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Conoces ese pasaje? ¿Qué nos está tratando de decir esto? Va sin piedad. Satanás ataca sin piedad. Te ve volando bajo, ahí mismo te entra, ¿verdad? Va sin piedad. ¿Qué debemos hacer entonces? Proteger, cuidar, vacunar contra el virus espiritual a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con esto? Vacunar a la iglesia contra los contumaces. Tenemos anticuerpos. Y tenemos uno perfecto, entre otras cosas, llamado Cristo Jesús y su enseñanza única, la revelación especial que el Espíritu Santo ilumina, que son las Escrituras. Trastornan las casas, ¿y cómo lo hacen? Enseñando. Oh, mire usted, enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Qué hacen? Enseñan. Otra cosa, otra ideología, no las Escrituras. Y recuerde que Satanás también tentó a Jesucristo con las Escrituras. Entonces, no es simplemente que nos citen un pasaje suelto por ahí. No, ha de ser expuesto a la luz de su contexto, la verdad objetiva del Señor, que soberanamente reveló a ciertos hombres en cierto contexto para que tuviera cierta aplicación en nuestra vida. ¿Cierto? Enseñan, y el motivo, ganancia deshonesta. ¿Cuál es la finalidad de estos hombres? Ganar algo, no honestamente. Esta ganancia deshonesta de estos hombres no necesariamente tiene que ver con dinero, aunque puede ser. Hay muchos falsos pastores enseñando, ¿para qué? Para la prosperidad de sus propios bolsillos, no de todo el mundo. Parece que ellos nomás crecen económicamente, ¿verdad? Pero esto no es la única ganancia deshonesta, no hemos de ser ingenuos. No hemos de ser ingenuos, hay otras ganancias deshonestas como fama, como altivez, como abanicar el orgullo, ¿cierto?
cómo el pretender resaltar de una sobremanera que no corresponde, todo esto es deshonesto. ¿Qué ha de hacer un líder bíblico? Apuntar a la palabra del Señor para que podamos ver a Cristo, para que viendo a Cristo podamos exaltar a Dios. Que Él es el único digno de honor, el único digno de gloria. Tú eres digno, Dios. Eso es lo que cantábamos. Y eso es lo que creemos y eso es lo que hemos de seguir enseñando, mis queridos hermanos. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué pasa a los cristianos que escuchan esto? Van por un camino que no le conviene. Oiga usted, ¿invertirías dinero en una empresa que solo tiene pérdidas? Que nunca en su historia ha tenido ganancias. ¿Invertirías no poco dinero, sino mucho dinero? Permítame decirlo así, todo lo que tienes en esta empresa, no, ¿por qué? Pues no nos conviene, ¿a que sí? No nos conviene. Entonces, ¿por qué algunos quieren invertir su corazón en contumaces si no te conviene? No pierdas ni un solo minuto prestando el oído, y no solo el oído, tu corazón, porque tu corazón se alimenta de lo que escuchas. Recuerde usted que también la fe viene por él. ¿Qué cosa? ¿Los contumaces? No, la palabra de Dios. No conviene escucharles. No conviene. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Mire, nos da un ejemplo, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta. Uno de ellos, y Pablo, mire esto tan interesante. Alguna vez alguien me dice, Rodrigo, ¿no serás muy atrevido con mencionar con nombre y apellido algunos falsos maestros que están, por ejemplo, en YouTube? No. Pablo los nombró con nombre y apellido. Juan los nombró con nombre y apellido, literal. Y Pablo aquí quizás no nombra el nombre y apellido, pero hay una alusión directa. Hay una alusión directa. Esta alusión directa es a Epímedes. Epímedes, quien era un profeta, llamado profeta, que tenían los cretenses. Era un filósofo desde antes de Cristo, cuyas enseñanzas se propagaron por toda Creta. Es más, los cretenses decían que Epímedes había nacido en Creta. Había nacido en Creta. Y curiosamente, Epímedes, quien era cretense, habla y dice de los cretenses y Pablo los cita directamente en sus palabras. Los cita. De hecho, hay un 2 puntos si se fija ahí en su Biblia. Es decir, está citando directamente los escritos de Epímedes. Y dice, los cretenses, hablando de ellos mismos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, su propio falso profeta dice algo verdadero de los cretenses. ¿Y qué dice verdadero? Casi como diciendo, mira, lo único que dijo verdadero este falso profeta es que los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El propio profeta de ellos decía que los cretenses eran siempre, constantemente mentirosos. ¿Recuerda usted cuando dábamos el contexto de la carta a Tito y hablamos sobre la isla de Creta? Había un dicho que se llamaba cretizo, que era básicamente mentiroso, impostor, engañador, falso. Así eran los cretenses. Así eran los cretenses. Y si una persona es falsa, mentirosa, engañador, ¿quién es su ídolo? ¿Quién es su falso maestro? Un mentiroso, engañador, glotón, como dice aquí. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Pablo, de manera específica, señala a uno de estos falsos maestros, lo cita, lo trae a la cancha y para humillación de ellos mismos le dice, bueno, esto es lo único que dijo que es verdad de ustedes. Son mentirosos. Son mentirosos. Lo cita con nombre y apellido. ¿Qué ha de ser un buen pastor? Advertirte, hermano, ojo con estar escuchando a esta persona, ojo con estar escuchando este tipo de predicaciones. Así como también por la gracia del Señor, hoy en día es la generación que más tenemos recursos de escuchar sana doctrina. Esta mañana, si usted no se dio cuenta,
nuestro hermano Héctor exponía y decía y nos citaba un buen pastor, alguien fiable de escuchar. Usted lo puede buscar, Miguel Núñez. Es un expositor y un maestro que enseña la palabra de Dios de manera pura. Usted lo puede escuchar libremente en su tiempo libre. Así como hay otros, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel y entre otros, que si no enseñan la Escritura son falsos, mentirosos, falsos profetas, perros, lobos rapaces, enviados de Satanás. ¿Quién eres tú para decir esto? Yo nadie. Mi querido hermano, de verdad, yo no soy nadie, pero la Escritura lo es todo. Ella lo señala, nosotros señalamos lo que la Escritura señala, punto. Si no enseña la sana enseñanza, la sana doctrina, que Pablo le decía que desde pequeñito has escuchado, no le prestes oído, cállalos, siléncialos, mutéalos. No les des tu corazón a ellos, porque no te conviene. Porque lo único verdadero que tienen que decir es que si ellos mismos dijeran, somos mentirosos, malas bestias, glotones. Ahora esta palabra, malas bestias, está refiriéndose a alguien. Mire qué curioso. Malas bestias está refiriéndose a lo salvaje. A alguien fuera de conciencia. Aún la antropología, que no es nuestro punto de inicio, todo lo contrario, señala, mi querido hermano, y hago el mismo ejemplo. Cito una fuente de sabiduría no divina para burlarme de ella misma, la antropología. Aún la antropología dice que la diferencia entre el hombre y los animales es la conciencia, es el raciocinio. Puede estar de acuerdo usted con eso, ¿verdad? Y es que las bestias, los animales, son guiados por impulsos, por emociones, por sensaciones, aún en su forma física. Los vellos de ciertos animales los alertan, los bigotes de las ratas, etcétera, etcétera. Y se guían y toman decisiones en la vida motivados por sus impulsos, emociones y sensaciones. A esto se está refiriendo con bestias. Los cretenses eran personas que se guiaban por emociones, sensaciones. Yo sentí que, me emocioné tanto que tomé esta decisión. No actuemos como bestias. Somos humanos. Tenemos raciocinio. Y por lo demás tenemos el Espíritu Santo que nos habla nuestras conciencias. La palabra de Dios es la verdad objetiva con aplicación objetiva para la verdad objetiva de Dios en nuestros corazones. Dios nos dio conciencia y Dios se revela la conciencia, como estuvimos estudiando esta mañana en Fundamentos de la Fe. Paso el dato por si alguien quiere. ¿Verdad? Estuvimos hablando de que Dios le habla a la conciencia. Aún los malhechores, como nos daba el ejemplo nuestro hermano Héctor, se esconden cuando hacen algo malo. ¿Y por qué? Porque su conciencia los reprende. Bueno, los cretenses no actuaban con conciencia. Eran inconscientes, son bestias, son brutos, son animales. ¿Qué ha de hacer la iglesia? Todo lo contrario. No actuemos como bestias. No seamos guiados y no tomemos decisiones por las emociones, sensaciones, circunstancias. Sentí que, me emocioné que. No, ¿lo dice Dios o no? ¿Nos revela esto Dios o no? Son malas bestias, glotones ociosos. Solo quieren alimentarse de sobremanera para su propia vanidad, como ya nos señaló, ociosamente. ¿Sabe qué? No tienen nada más que hacer. Andaban como ociosos de casa en casa. Andaban perdiendo el tiempo de casa en casa, disfrazándose de maestros reales y eran falsos. Hermanos, a esos no hay que abrirle la puerta. A esos no hay que abrirle la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente. Están tratando de ir a tu propia casa, a tu propia mente. Para el hebreo en el Antiguo Testamento, como hemos señalado en otras predicaciones, para el hebreo tú tienes una puerta en tu corazón. Tú abres la puerta o cierras la puerta. Hermano, si está corriendo mucho viento y trae el polvo y la basura, ¿dejas la puerta abierta de tu casa? No, la cierras, te quieres proteger, ¿verdad? Bueno, un hombre que es ingenuo, según el vocabulario hebreo, es que tiene la puerta abierta. Deja que cualquier tontería entre en su corazón. Un hombre sabio cierra la puerta y guarda la palabra del Señor. Por tanto, a las bestias
No lo digo yo, lo dice Tito, capítulo 1, versículo 12. A estas bestias, a estos perros, a estos contumaces, a estos falsos maestros, a estos anticristos, a estos hay que cerrarles la puerta, porque son ociosos. Andan haciendo perder el tiempo además. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Versículo 13. Versículo 13. Este testimonio, hermano, lo que les estamos comentando es verdadero, es verdad. ¿Esto puede pasar en la iglesia de Pedrezuela? ¿Qué tenemos que hacer? Vacunarnos con la palabra bíblica, con el entendimiento del Señor. Este testimonio es verdadero. Por tanto, si esto es verdad, por tanto, aquí hay una conclusión, aplicación directa a nuestra vida. Reprendámosle duramente. Mis queridos hermanos, esto es una advertencia para todos, incluso para mí. Si no lo dice la Escritura, nos espera una reprensión dura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo que aplicar. Hay un por tanto en la Escritura. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos a uno de ellos? ¿Sabe lo que vamos a hacer desde esta congregación? Callarlos, hacerlos silenciar. Tú, silencio. Te sientas a escuchar. Y si no te gusta, las puertas son abiertas. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas de los ingenuos, no las nuestras. Las puertas de los ingenuos están abiertas. Las nuestras están blindadas por el Evangelio bíblico. A esos contumaces no los escuchamos, los silenciamos y protegemos el verdadero Evangelio. Por eso es que esta predicación es dura, reprende duramente. ¿Por qué? Porque es parte de salvaguardar la fe, es parte de nutrirlos, de describir cómo son estos contumaces, es parte de lo que tenemos que saber para que tengamos salud espiritual conforme a lo que el Señor nos enseña. Mis queridos hermanos, esta ha de ser la actitud de la iglesia. Silenciar a los falsos para solo escuchar y prestar oídos atentos al verdadero evangelio. Estamos atentos y debemos estar velando por nuestras almas. Debemos estar no siendo ingenuos, sino doctos, sino conociendo la palabra del Señor para que no seamos engañados por los que causan división del evangelio bíblico. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y aunque es dura, sabemos, Señor, que viene de un Padre amoroso que advierte a sus hijos de no ir por un camino que nos puede conducir a perdición. Es una amonestación amorosa, como cual padre que instruye a su hijo, que no meta los dedos en el enchufe, que no camine por donde hay rocas resbalosas, sino que quiere salvaguardar su integridad. Gracias, Señor, por querer salvaguardar la integridad de tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que si hay contumaces o el día de mañana llegan contumaces, como Tito lo describe, rebeldes, divisores a la iglesia en Pedrezuela, tú nos des las alertas. Tú, Señor, nos des la conciencia. Nos permita ser doctos y no ingenuos en tu palabra para poder detectarlos y, Señor, silenciarlos. Reprenderlos duramente. Danos el carácter necesario, Señor, para poder obedecer tu palabra y cumplir la instrucción que tú nos dices, Señor, y de esta manera proteger la salud espiritual de tu amada esposa, de tu pueblo. Gracias, Señor, por decirnos cómo ha de ser los siervos, y no solo los siervos, los compromisos que ellos tienen, sino también enseñarnos cómo deben ser los líderes que tú levantas, cómo son el liderazgo bíblico que tú, Señor, que tú levantas, cómo son los hombres que tú has posicionado para dicha tarea. Pero también te damos gracias por enseñarnos cómo no son los líderes, cómo son los falsos líderes, para poder cuidarnos de ellos. Sea exaltado, Señor, y te damos muchísimas gracias por tu amor que se refleja hoy en día, cuidándonos de los virus espirituales y blindándonos, vacunándonos contra tales enfermedades.
Todo esto te lo agradecemos en Cristo Jesús.